Buenas tardes, son las 7:07 y podemos empezar porque veo que además estamos en familia, como cada año que hemos iniciado el previo de iRedes aquí en nuestro Museo del Libro, que es vuestro museo y lo sabéis. Creo que casi todos los que estáis aquí lo conocéis, pero para los que es la primera vez que asistís al museo, os diré que soy su director y promotor, al igual que de la editorial Siloé, que es la propietaria del museo. Este museo muestra la historia del libro, desde los originales a las réplicas. Nuestro gran invitado de hoy, Rafael Ger, al que luego presentará el codirector, Chema Valenzuela, acaba de visitar el museo y lo hemos hecho en honor a estas 7:07 que son ahora, en 7 minutos. Le ha gustado la idea de hacerlo tan rápido, pero sí que se ha quedado con las ganas y eso nos ha halagado mucho de verlo en profundidad, de verlo y sobre todo de aprenderlo, porque es un museo realmente, como dice mucha gente, didáctico. Nosotros estamos encantados en el Museo del Libro de ser el previo de iRedes. Felicitamos a iRedes por su 6º congreso, que cada vez crece en prestigio. Yo esta mañana lo comentaba en una radio de Burgos, como Burgos va a ser el centro, pero esto nos lo desarrolla mucho mejor Chema después. Y me acordaba, hablando de redes, de ¿qué dijo uno hace muchos años, uno muy importante? Tomad las redes, os haré pescadores de hombres. Este iRedes de este año creo que tiene que hacernos reflexionar muchísimo sobre el alcance de las redes. Otra cosa que quería comentaros es que este museo, en el que la mayor parte de las personas que estáis aquí, que sois periodistas, tenéis vuestra casa, todos tenéis vuestro carnet de amigos del museo, colaboramos cada año con los medios de comunicación de Burgos en todas las actividades que desarrolla. La última ha sido un premio a la difusión del Camino de Santiago, de la Liga de Periodistas del Camino. Y es un museo que el otro día mi único hijo, me decía: papá, es un museo de la comunicación. Nosotros analizamos los soportes, el libro, y ser museo de la comunicación significa estar orgullosos de ser la sede del previo a iRedes este año. Muchas gracias. Con vosotros, Chema Valenzuela. Pues nada, muchas gracias a todos. Lo primero, yo la verdad es que tengo poco que contar. Tan solo daros la bienvenida a iRedes, un año más, y van 6. Y introduciros un poco lo que va a ser la primera ponencia de hoy, el aperitivo de hoy. Un aperitivo que podría ser un segundo plato, perfectamente, ¿vale? Para mí es bastante difícil presentar a Rafa, porque normalmente cuando conoces a alguien mucho y lo has tenido al lado, no lo valoras suficientemente, ¿vale? Entonces podría pegarme un rato describiendo su currículum, pero yo creo que lo principal es que todos hemos aprendido a ver noticias de otro modo gracias a su trabajo y al de gente que ha compartido tiempo con él, ¿no? En casi todos los medios que habéis manejado en español, desde nacionales a regionales, desde El País al Grupo Yolí, a grupos internacionales como el Grupo Murdoch, Rafa estaba ahí trabajando y haciéndonos ver las noticias de otro modo, ¿no? Además con un trabajo en el que todo ha sido creación desde el primer momento. Yo me acuerdo cuando llegó Rafa por primera vez a Madrid, desde Cádiz. Vamos a hacer infografías y noticias animadas. Era una cosa que no existía, básicamente. Habíamos hecho alguna prueba con GIFs animados para dar el tiempo, pero era algo que estaba todavía naciendo. Ahora es normal. Ahora si este año pues llegan los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, y no vemos un despliegue gráfico impresionante en Internet, no lo entendemos. Bueno, pues eso sucede gracias al trabajo de Rafa y gente como él, ¿vale? Así que eso, solo dos cosas, una buena y una mala. La buena, que además de todo es un tipo estupendo, y lo vais a conocer hoy. La mala, que se deja ver muy poco. Así que ya podéis aprovechar esta hora que tenemos por delante, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por venir, espero que paséis unos días maravillosos en iRedes, que todos aprendamos un montón y nos vayamos con la mochila cargada de ideas. Y sin más, os doy paso a Juanjo, que antes de que hable Rafa os va a contar un proyecto más que interesante y que en el fondo va un poco sobre lo mismo, sobre cómo vemos la información. Gracias, Chema.
Cuando Leandro me llamó para decirme, Juanjo, tenemos el previo de IRREDES en el museo dentro de poco, contamos contigo, sí, naturalmente. Leandro se había enterado de nuestra gran noticia de la editorial Siloé, que es la realización en facsímil del Códice Voynich, uno de los libros más famosos del mundo, y le dije, bueno, diré alguna cosa. Pensaba hacer un discurso, pero claro, no un discurso, una charla, pero me di cuenta de que el verdadero protagonista es Raphael Herr. Hoy lo he pronunciado bien cuando lo he visto, le ha hecho gracia que le dijese que su apellido lleva la O mit Uglaub, y me dice, jolín, un tío que sabe algo de alemán. Bueno, entonces no quiero quitarle a él el protagonismo, pero sí que quería mencionar el Códice Voynich como una de las primeras infografías que se han hecho, aquí tenéis, sobre astrología y astronomía hace 600 años, precursores. Esto es una exageración, pero claro, como no sabemos lo que pone en este libro, lo que quiere decir ni los mensajes, podíamos aplicarlo a que es todo. Podíamos decir que es una infografía, podíamos decir que son datos de entonces reales, podíamos decir que son quimeras, lo que queramos. Es el misterio del Códice Voynich. Y lo que yo quería transmitiros hoy es, primero, que Siloé está encantada de haber sido seleccionada por la Universidad de Yale entre todas las editoriales de facsímiles del mundo para realizar esta copia, que ha sido una aventura de nada más y nada menos que 10 años, que pronto, bueno, la próxima semana, no, el día 15, daremos una conferencia en la Universidad de Zaragoza con José Luis Corral. Sabéis que es un historiador, codicólogo y especializado en novela histórica y profesor titular de la Universidad de Zaragoza, que escribió sobre el Codex Calistinus, que también hemos hecho nosotros en facsímil. Y este hombre, con él daremos una charla a la limón en la Universidad de Zaragoza, que será la primera que realicemos en España. Por eso no quería anticiparme y luego me quiero acoger al derecho de Twitter, 140 caracteres y ya me he pasado, con lo cual os dejo con Raphael Herr, que es la estrella de hoy, y sus infografías, que de verdad llaman la atención. Gracias. Gracias. ¿Hace falta o sí? Sí, sí. Listo, estoy encendido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento un poco abochornado. No suelo salir en este tipo de eventos. Me dedico, yo he sido un mapero, los que hacían los mapas en los periódicos, hasta que dimos el salto al entorno digital, hace unos años. Sobre el 98, 99 dimos un salto y nos trasladamos al entorno digital. Desde entonces no he vuelto a tocar papel, no me ha aburrido, lo siento, y hemos tenido una serie de grafiteros, de maperos, hemos tenido la oportunidad de estar en sitios o en olas o surfeando olas que nos han llevado a hacer desarrollos gráficos muy interesantes y a aprender mucho y sobre todo a equivocarnos una barbaridad. Nos hemos equivocado en todas las ocasiones que hemos podido equivocarnos. Para entender el entorno de publicación de gráficos que estamos viendo ahora mismo a través de redes sociales, con visualización de datos brutales, con interactivos, con aplicaciones, cuando vemos cómo se trasladan contenidos basados en piezas gráficas que ya no son acompañamientos de noticias, sino que se convierten en noticias como tal, que son la pieza precursora, la pieza central del core de la publicación. A mí me gustaría que diéramos un poquito de backup, que nos fuéramos un poco atrás en el tiempo para poder entender todo lo que estamos viendo ahora, que al final más o menos os doy una serie de parámetros, que es lo que estamos haciendo, para poder entender con cierta perspectiva cómo las herramientas, cómo las interacciones, cómo los elementos que estamos utilizando ahora, los hemos probado antes sin saberlo y ahora le estamos sacando rendimiento. De tal manera que estamos en una especie de ciclo de creación, ¿vale? En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros que para los gráficos, para la edición de gráficos, hay que entender todos los dispositivos posibles, habidos y los que vienen, siempre. Sobre todo los que vienen, son los divertidos, porque no tenemos ni idea de cómo publicar en los que vienen. Pero es importante empezar ya, con VR, con 360, ya es muy importante. Todos estos dispositivos siempre han ido con nosotros
evolucionando desde que empezamos. Los dispositivos y los actores. Hay una serie de actores que en nuestra trayectoria profesional se nos van a cruzar por el camino y van a determinar cómo nos movemos en este entorno, ¿vale? Los fabricantes de dispositivos en algún momento aparecen en nuestra trayectoria profesional. Los desarrolladores de aplicaciones también. Los infografistas estamos, vamos, nos movemos, nos cambiamos, mutamos a desarrolladores, mutamos a programadores. Los empresarios de los medios y sus movimientos telúricos. Y sobre todo el usuario. Estos actores de esta obra de teatro son los que nos acompañan en el desarrollo de todo lo que son los gráficos ahora mismo. Y son los que nos han ido acompañando durante todo el tiempo. Al principio era muy sencillo. Hacer las cosas para print era sencillo. Había un código de lectura, un usuario, un lector. Nos entendíamos perfectamente. Sabíamos cómo hacer gráficos con elementos en sintonía con una lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con un elemento gráfico que fuera importante, que llamase la atención, que fuera explicativo, acompañado con diagramas. Utilizamos pues todas las herramientas que pudiésemos utilizar para dibujar, ya fuera a mano, ya fueran los primeros programas de 3D, que reventaban el ordenador, ya fuéramos nosotros los que reventábamos la filmadora, es decir, una serie de aspectos. Pero eran códigos establecidos, eran funcionamientos básicos que ya teníamos y que fuimos desarrollando, y que lo único que hacíamos era incrementar la calidad, en función de que el programa fuera mejor, el ordenador fuera mejor, la filmadora fuera mejor y el papel fuera mejor. Hasta que llegó el momento en que fue peor, pero bueno. Y las relaciones dentro de los medios nuestras, de los grafiqueros, eran muy sencillas. El engranaje era muy sencillo. Estaba la sección de diseño, estaba la sección de gráficos y estábamos nosotros. Magnífico. Nos podíamos llevar mejor, algún día se rompía la correa, pero seguíamos. Y surge la web, empieza el digital, el entorno digital. ¿Vale? Nos cambia el usuario y la forma de que nos consume. Lo primero que hacemos, la animación. Estas fueron de las primeras animaciones, el GIF animado. ¿Por qué me voy un poco aquí, un poco de arqueología gráfica? Pero el GIF animado es lo que se está utilizando ahora en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y esto es de la Mars Polar Lander. Y teníamos que poner, ojo, pesa 200K, tenga usted paciencia. Empezamos a decir, oye, esto tiene un potencial. La animación es información. Y por lo tanto puede ser error. O sea, todo elemento que utilizamos para informar nos podemos equivocar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a aprender qué tipo de animaciones teníamos que hacer para que primero se la pudiera ver la gente que tenía, los poquitos que tenían acceso a Internet, y sobre todo por el peso y el tipo de mensaje que se iba dando. O sea, cuánto texto teníamos que poner en los GIF animados para que eso fuera legible. Técnicas que ahora se utilizan, si vais a Washington Post, si vais a Vox, a Pixeline en redes sociales, veis que ellos utilizan unos tiempos y una longitud de texto. Estos son dibujitos de Illustrator, por ejemplo, los programas que teníamos ayer, Illustrator o Flickr. ¿Qué aprendíamos? Aprendíamos a la animación era información, aprendíamos la celeridad en la publicación, había que ser rápido, empezamos a decir, oye, mira, ya no llega, no basta con llegar al cierre, tienes que ser el primero en publicar algo y tiene que ser algo rápido, que es exactamente lo mismo que estamos utilizando ahora de nuevo en redes sociales. Un gráfico rápido, aunque sea una foto con un texto y un diagrama, aunque sea un icono, aunque sea una explicación, aunque sea un mapa localizador, algo rápido en redes sociales. Ya aprendíamos con este tipo de plantillas que estaban en HTML sin editor ni nada. ¿Vale? Con GIF, con colores 250, y bla. Fuimos evolucionando y empezamos a hacer gráficos y animaciones. Empezaron los desarrolladores de software a darnos herramientas. Era Flash y GoLive y había que decidir entre un programa y otro. Uno era de Macromedia y el otro era de Adobe. Vimos quién estaba utilizando en publicidad y cogimos el que estaba utilizando en publicidad, como siempre, que era el de Flash. Y empezamos a hacer animaciones, empezamos a crear y sobre todo empezamos a desarrollar interface de usuario, sin tener ni la más remota idea de lo que significaba eso. Poníamos el botón de cierre a la derecha porque el Explorer lo tenía a la derecha, no por otra cosa. Ciertas cosas que íbamos aprendiendo con el desarrollo.
Es cierto que en el 11S fue el punto más álgido en cuanto a publicación de interactivos, porque ya teníamos unas horas de vuelo, teníamos unas pautas, unos parámetros de movimiento, una narrativa lineal a la que añadíamos hotspots de contenido en profundidad, entonces podíamos incorporar más contenido, sepa usted más. Teníamos diferentes niveles de interacción con el usuario. Y decidíamos si poníamos el interface pues arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, volver, continuar, escenas. Generábamos plantillas, generábamos pautas de trabajo, que es hoy en día como se está trabajando en los medios en entorno digital gráfico, con plantillas para correr lo más rápido posible, para intentar automatizar todo lo que se pueda. En este caso era lo mismo, si teníamos un atentado, un accidente, cualquier elemento, lo que hacíamos era decir, pues esto lo vamos a contar en 4 escenas, o en 3 escenas, como si fuera una obra de teatral, y además vamos a hacer una explicación de un elemento frío, una explicación de un elemento caliente, vamos a hacer una interacción, vamos a enlazarlo con otra pieza que tenemos, que cogemos la plantilla 4. De tal manera que, por ejemplo, en el 11S íbamos tan rápidos que llegamos a publicar un gráfico antes de que se estrellara el último avión. Eso la gente, o sea, y generamos 25 o 24 versiones del mismo gráfico porque íbamos incrementándolo, ¿no? Como podéis ver, pues generábamos una serie de elementos gráficos que compartíamos con los departamentos tradicionales de papel, los que todavía no pasaban a Internet, los que todavía no pasaban a digital, y íbamos incorporando elementos de Illustrator, de 3D, dibujando en isométrica para poder compartir las cosas lo más rápido posible. Y sobre todo creamos pautas de trabajo, que es muy importante, yo creo que es lo más interesante en esta historia. Generamos pautas de trabajo para poder afrontar un breaking news gráficamente, de manera que empezásemos, por ejemplo es nuevo, ¿no? Es del año pasado, pero sigue la misma pauta. Tú publicas rápido una localización, publicas rápido un diagrama, publicas rápido una actualización. Si tienes más contenido, añádelo, vuelve a republicar. Si no lo tienes, quítalo, corrígelo, corrige, hasta ir generando una pieza final, recopilatoria, en la que los tiempos verbales tienen que estar cuidados para que no se te quede obsoleto, en la que tú digas, yo de esto lo voy a amortizar, esta historia, este recurso gráfico lo voy a amortizar durante X tiempo, que es el desarrollo de la noticia. Estas pautas de trabajo empezaron aquí, en el 11S. Empezamos a generarlas ahí, y sobre todo con las ofensivas de ETA y con las ofensivas y con algún que otro conflicto bélico, pero empezaron ahí. Que no os quiero aburrir, os voy contando, voy avanzando, voy saliendo poquito a poco con un trabajo de arqueología, pero lo que sí nos pasa es que se nos complican las relaciones dentro de las secciones de información, de los medios. Antes estábamos muy a gusto con la gente de diseño y ahora tenemos a la redacción online, a la redacción al diseñador web, y empieza eso a añadir perfiles profesionales nuevos con los que tienes que tratar, con los que tienes que trabajar, pero me refiero a que tienes la oportunidad de trabajar con gente nueva, con gente que a veces no entiendes el idioma hasta que pasa un tiempo de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que comenzamos a crear pautas de publicación de gráficos interactivos con papel y vamos fusionando las secciones. Antes éramos unos frikis alienígenas que estábamos en digital y ahora empezamos a ser parte de las nuevas organizaciones en las que podemos hacer papel. Es un estilo muy british, pero es el estilo de allí. Y un estilo y la parte digital. ¿De acuerdo? O sea, empezamos a generar contenidos con una organización interna dentro de la organización del periódico, ¿no? Estilo british, print, pero los mismos elementos, o parecidos o asimilados, los utilizamos en la web, en la sección digital. Es decir, todos los elementos Westminster, toda la abadía por dentro, que era en Illustrator y después pasada a 3D, pues se utilizaba aquí, estos elementos pasaban a la web, es decir, se intercambiaban todo lo que se pueda, se utilizaba en un sitio y en otro, y los profesionales que trabajaban en ello indistintamente trabajaban en web o en print. Básicamente, unos mejor y otros peor.
pero cada uno intentaba pasar de un sitio, intentar hacer algo. ¿Vale? Y cuando ya teníamos print, cuando ya teníamos el digital, aparece uno de los actores que hemos hablado antes, que son los fabricantes, y el usuario va y se nos levanta del asiento y coge las tabletas. Que esto fue todo esto, todo esto es para poner puntos de referencia para entender lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué significa esto realmente? Esto significa que a nosotros, por ejemplo, nos lanzan a hacer gráficos para tabletas sin tener tableta siquiera. Es decir, la tableta no había salido en Nueva York y estábamos diseñando gráficos para la tableta, en The Times y en The Sunday Times. Tenemos que hacerlo con un layout y decir, bueno, pues aquí habrá un botón y cuando tú toques aquí esto se mueve de izquierda a derecha. Y todavía no había llegado. Estábamos esperando, ¿vale? ¿Qué implica? Pues implica, primero, que el usuario abandona el ratón. Como me dice mi hijo, yo esto no lo entiendo. Este interfaz de usuario no lo entiendo. Y los profesionales de medios, los grafiqueros, la gente de gráficos, tiene que aprender muchísimos más programas, tiene que cambiar la forma de trabajar, tiene que cambiar sus conocimientos, tiene que ampliarse las miras, tiene que probar nuevos software. O sea, es un momento de inflexión magnífico para aprender, como el de ahora. Lo único que ocurre es que añadimos más mecanismos a la redacción interna. Complicamos la redacción, complicamos las relaciones. Ya es print, ya es iPad, ya es web. ¿Vale? Ya es vídeo, que empiezo otra vez con el vídeo. Si os doy la lata me lo decís y me interrumpís, que no... Así que teníamos que hacer gráficos para la web, para print y para tablets. Para web, para print y para tablets. ¿Vale? ¿Qué significaba? Significaba que el interface de usuario tenía que ser muy naif en tablet y lo complicábamos cuando era una versión de laptop, de ordenador. Los archivos no sabíamos todavía qué programas utilizar. Al principio utilizábamos plugin de Woodwing porque Flash ya no funcionaba en esto y teníamos que incorporarlo en InDesign y después salieron unos tipos que se llamaban Hype, que desarrollaron Hype y que costaba 18 libras y con 18 libras cubrimos el asalto a la casa, al compound de Bin Laden en el Times y le había costado 18 libras el software. Te quiero decir que son cosas que cambian también la forma del interface que habíamos utilizado al principio. Es decir, habíamos desarrollado una serie de interacciones con el usuario, botones de adelante, de atrás, de escena, y ahora aquí todo era mucho más naif, mucho más sencillo. Ya se acababa el ratón, las múltiples opciones. La gente lo que quería era tocar. Consumo rápido. ¿Os suena algo de consumo rápido ahora en redes sociales? Pues aquí el interface complejos, difíciles, amplios, que te dan muchísimas opciones, no tenían sentido. Porque lo que querían era tocar, girar, rotar. Esto es un elemento de 3D que tú giras y mueves y pinchas y te sale un audio diciendo, pues esta es la joya tal, que viene de tal. O sea, mezclas elementos multimedia, mezclas elementos de interface del propio dispositivo, y lo haces todo muchísimo más sencillo. Como un paso sosegado, etc. Habíamos llegado a un punto de complejidad muy alto, paramos en el ritmo de nuestro aprendizaje y empezamos a hacer, esto es muy quiche, pero a los japoneses les encantaba, en sindicación de contenidos lo vendían a Japón muchísimo, no sé por qué. Tú arrastrabas y se vestía y tal, cosas que te piden. Pero lo que ibas aplicando, lo interesante, era que con la tableta, por ejemplo, empezamos a aprender a utilizar las posibilidades del dispositivo. Es decir, hasta ahora en medios digitales, en la web era el ratón como interface de usuario para interactuar con el contenido y ahora eran las posibilidades que te daba la tableta. El giroscopio, el velocímetro. Podíamos utilizarlo para mover las animaciones. ¿Alguien ha visto un vídeo de 360 con el móvil ahora? Pues esa era la interacción que estábamos utilizando en ese momento, en el momento de la tablet 1, de iPad 1. Es
decir, girábamos la tableta y en función de eso la animación iba para adelante y para otro o cambiaba algo, porque te permitía jugar con las posibilidades del dispositivo, que era lo que se está utilizando ahora como novedad, que me parece magnífico. Es decir, son pequeñas cosas que nos vamos encontrando por el camino y que ahora le damos una razón de ser en el desarrollo de piezas nuevas. ¿Vale? Si es un rollo me lo decís, ¿eh? Esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, en el SAN querían con la chica de la página A3. Y se hizo. Se hizo. Se hizo hasta un rasca y descubre. O sea, te quiero decir. Bueno, no me tiré de la lengua. Se planteó como un desarrollo de 360, es decir, habían hecho un footage, o sea, habían hecho un círculo al lado con las fotografías para hacerle fotos, o sea, en el estudio, pero en una de esas que me fui, volví y le habían puesto un traje y era rasca y gana, o sea, rasca y descubre. Y estaban contentísimos, ¿no? Te quiero decir, pero bueno, estaban aprovechando las posibilidades del dispositivo. Así que una cosa que nos enseña este dispositivo es que se consume en muchísimos sitios y se comparte. Es decir, ya no es un matrimonio fiel de yo tengo un dispositivo y en él consumo mi información, sino que yo puedo estar viendo la tele y en el iPad y en la cama y donde menos te lo esperes y estoy consumiendo información. ¿Cómo influye eso en el interface de usuario? A mí me determina mucho dónde poner un botón en un gráfico, si alguien lo va a ver así o lo va a ver en el sofá o lo va a ver en la cama. Porque es muy diferente mover el dedo gordo de un sitio a otro para interactuar con algo. Es decir, el que el usuario se mueva determina dónde pongo yo el botón dentro de un gráfico interactivo. Y es muy importante, y es una tontería, parece una tontería, pero es muy importante saber cómo se está consumiendo, en qué dispositivo y ese dispositivo dónde y de qué manera. Esto lo supieron muy bien los de Top Gear. Top Gear lo vieron muy rápido, vieron que se podían hacer animaciones, nos llamaron corriendo y vosotros para acá. Entonces todos los elementos de Clarkson llevaban animaciones, llevaban las publicaciones, es decir, las grandes publicaciones vieron muy rápido que cualquier interacción, cualquier gráfico en movimiento era éxito, era el wow factor que tenían de los yankees, pues un poco british, pero lo tenían para las tabletas, ¿no? Y sobre todo la publicidad. Inmediatamente todas las magazines y todas las revistas dicen los gráficos, todo lo que se haya aprendido en gráficos, en usabilidad, en interacción, lo queremos como valor añadido para cobrar más por la publicidad en un medio. ¿Vale? Se hicieron tarifas y todo, es decir, había un tarifario en función del tipo de interactividad que tú tenías en la publicidad, que era curioso. Así que estamos con las tabletas y llegamos hasta ahora. Ahora hay un declive de la tableta como consumo, pero nos ha enseñado una serie de cosas que se están utilizando ahora. ¿Qué llegamos? Pues llegamos a un concepto de gráfico que es realmente lo que estamos utilizando ahora, que es un gráfico global. Un concepto un tanto etéreo que significa que no se puede pensar un gráfico físicamente o estéticamente como un objeto, sino que hay que pensar un gráfico como una unidad de contenido que pueda aparecer en múltiples formatos y que vamos a decidir qué tipo de apariencia y qué cantidad de contenido, nivel de contenido va a tener ese gráfico en función del formato en el que va, del dispositivo, perdón, en el que va. Es decir, tenemos interactivos, tenemos grandes visualizaciones de datos, tenemos animaciones en parallax, en scroll, en una serie de formatos, tenemos gráficos para videográficos, a las entrevistas que le ponemos un gráfico dentro, motion graphics, animaciones, tenemos sobre todo ahora programación, muchísima programación, muchísimo desarrollo para crear aplicaciones y crear gráficos estadísticos, visualizaciones de datos, para mí siguen siendo gráficos estadísticos y no estoy menospreciando, sino todo lo contrario, porque siempre me ha parecido muy duro utilizar los gráficos estadísticos y ahora me parece una maravilla poder visualizarlo de múltiples maneras, ¿no? ¿Vale? Otros dispositivos, porque se intentó hacer gráficos para Google Glass, se han intentado hacer gráficos para el iWatch, es decir, cada vez que sale un objeto, estamos ahí los primeros para intentar hacer un gráfico, ¿no? ¿A esto qué hay que sumarle? Pues hay que sumarle ahora mismo
que pensando con un gráfico global como algo que sirve para todos los dispositivos, o nosotros decidimos a qué dispositivos queremos llegar porque es nuestro target, tenemos que añadir un poco más de ruido, pero en el buen sentido, de cantidad de aplicaciones nuevas que hay para desarrollo de gráficos para todos los precios y para todos los públicos, en función de la capacidad que se tenga. Desde Tableau nivel 1 a Cartodb por otro lado, a Quadrigram, es decir, hay una serie de aplicaciones que se están utilizando para hacer visualizaciones de datos y para hacer gráficos básicos, sencillos o muy complejos, en función de si tenemos gente de programación que nos pueda echar un cable, si tenemos desarrolladores de D3, si tenemos, es decir, con diferentes niveles, que nos abren un abanico brutal. Al abrir ese abanico brutal de publicación, es decir, cada vez hay más gente haciendo gráficos, lo que se crea también es una comunidad de aprendizaje muchísimo mayor. Al principio de todo éramos unos frikis que echábamos muchas horas dentro de un periódico. Ahora hay muchos, ahora somos muchos, compartiendo elementos nuevos. Todos los días tú metes y te dices, va a ver, yo he visto qué ha hecho el Washington Post, qué ha hecho Vox, qué ha hecho el Berlin Morning, qué ha hecho el Decide, qué ha hecho la BBC, qué está haciendo The Guardian. O sea, puedes ver y aprender en un segundo, en una mañana, lo que antes costaba aprender una barbaridad. Porque se ha creado una comunidad muy grande. Surgen nuevos medios, ahora que en España hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y con un gran potencial, ¿vale? Y todos están navegando en el mismo estanque, en el estanque en el que vivimos nosotros. Por eso digo que ahora mismo es un momento genial, magnífico, para empezar a mirar hacia el futuro, ver qué herramientas, igual que hemos visto antes, qué herramientas, qué hacíamos, qué aprendíamos en el pasado, que iba madurando y desarrollándose en el futuro, qué es lo que hay ahora que nos va a llevar a hacer cosas interesantes cuando pasen unos años. Lo que sí hacemos en este concepto gráfico global es unir todos los tipos de gráficos que podemos hacer, combinar con todos los elementos que tenemos a nuestra mano, todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, toda la comunidad, y ordenarla en mínimas unidades de contenido, en mínimas unidades gráficas, que sean gráficos automáticos, que sean gráficos estáticos, que sean animaciones o interactivos en HTML, GIF animados, visualizaciones de datos complejas, un parallax con animaciones, videográficos, animaciones para gráficos, elementos gráficos o dibujos, o como queráis llamarlo, que lo puedan meter en VR para intentar hacer pruebas, que es lo que estamos ahora, interactivos en 3D, slideshows para redes sociales, y con esas mínimas unidades de contenido, categorizarlas para decir, oye, son gráficos de seguimiento, son gráficos periódicos, son gráficos de reportaje, son especiales, son de última hora. Esto es un poco de organización interna dentro de una organización, de una empresa de medios, y llegar a todos los dispositivos que podamos de la mejor manera posible. Es decir, un mismo contenido, un mismo contenido nos lleva, con todas las herramientas que tenemos, a descomponerlo y apuntar exactamente al dispositivo que queremos llegar. Y en todos ellos, en lo que nosotros, en lo que a mí respecta, es un solo gráfico. Es un gráfico informativo, con múltiples salidas. Pues, ¿qué tenemos? Así lo que hacemos son gráficos que tienen, aquí me he equivocado, pues que son estáticos, que son animaciones, que son interacciones, y en función de esos gráficos, pues vamos a ir a la edición impresa de una manera, vamos a ir a los dispositivos móviles de otra, vamos a ir a los laptops de otra, o vamos a ir a vídeo y a televisión de otra. ¿Vale? Son pequeñas thumbnails. En este caso, por ejemplo, pues hacemos exactamente lo mismo. Una animación se convierte en un estático, se convierte en un scroll para web, para parallax, se convierte en píldoras de Facebook y de Twitter, se convierte en un interactivo, se convierte en un display para una exposición, en este caso de la Fundación Telefónica. Es decir, el mismo contenido no lo adaptamos, sino que la idea es planificar desde un primer momento a qué dispositivo vas a atacar y qué nivel de contenido le vas a dar a cada uno en función de la experiencia de usuario que te ofrece ese dispositivo.
Esto es un breaking news exactamente igual. Para Facebook se hace de una manera, desarrollo de laptop y desarrollo en vertical en scroll. Pero es el mismo gráfico pensado en cómo se va a consumir en función del dispositivo y sobre todo de los tiempos de consumo. Para redes sociales te daré una píldora antes, te la retroalimentaré después, te daré un gancho para el interactivo explicando cómo se utiliza el interactivo. Es decir, combinaré diferentes dispositivos, pero siempre del mismo gráfico. Para mí el gráfico es la historia, el contenido. Y el contenido tiene diferentes formas que se van a otros dispositivos. Exactamente igual. Pensamos que ahí tenemos un tema, un reportaje, pensamos cómo lo vamos a hacer para grandes formatos y pensamos cómo lo hacemos para pequeños formatos. Y lo soltamos. ¿Dónde paramos? Donde los recursos nos permitan. Es así. Si no tengo a nadie de desarrollo, tiraré de aplicaciones. Si no tengo aplicaciones, tiraré de... ¿Vale? Por ejemplo, un planteamiento de gráfico como tal para elecciones, pues significa que tenemos visualizaciones en 3D, tenemos a CartoDB, tenemos a Graphic, tenemos de nuevo programación en D3, JavaScript, CSS, gráficos para dentro de vídeos de entrevistas, tenemos formatos de Facebook, formatos para Twitter, en Edge, Live in Motion, no, perdona, esto no es Live in Motion. Esto es Edge, esto es el nuevo de Flash, de nuevo, y estáticos. Muchísimos elementos de que habíamos en esa maraña los combinamos en función de lo que nosotros queremos. O sea, son las herramientas útiles que utilizamos y no nos casamos con ninguna, porque lo que nos enseña toda esta historia es que el software va cambiando. Nosotros no somos desarrolladores de software, no realizamos aplicaciones. Van a cambiar, hoy son y mañana son otras, pero las vamos a utilizar en función de una intención comunicativa visual, que es llegar y explicar de la manera más sencilla posible o más compleja, en función del nivel de tiempo que queramos del usuario, una historia. En este caso es electoral. Año horrible electoral, 2015, ahí está. ¿Vale? Pero el planteamiento gráfico es único para todas. Es decir, es un gráfico, son gráficos que se van a compartir de cierta manera y de ver de otra manera. Esto en redes sociales, por ejemplo, esto en D3, pues en D3 se hace una versión estática para móvil. Porque no permite el desarrollo, porque no teníamos tiempo para desarrollar una, como Guardian, que funciona magníficamente en móvil, pues porque lo hacen para móvil desde un principio, Joaquín, y es una envidia, es cochina, magnífica. Y aprenderemos, es decir, vamos dando esos pasos, ¿no? Pues esto igual, es Edge, es estático, es una pequeña animación en vídeo, es un interactivo en D3, que consume una cantidad de recursos en un ordenador, pero al final, es decir, ¿cómo voy a contar yo la historia de las elecciones? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y cómo se va a consumir esto en diferentes dispositivos? Porque posiblemente esto, si no lo has preparado para este dispositivo, no pierdes el tiempo, no lo hagas. Porque no se va a ver, va a tardar, el usuario se va a cabrear y no va a volver. Darle otra cosa. Saca un extracto de esto y pónselo de manera rápida. Redes sociales ahora. En este caso no tenemos nada que ver con ellos, los he puesto porque me parece muy interesante lo que se está haciendo Pictoline ahora para New York Times en español, están los tipos vendiendo bastante bien, Vox lo está haciendo muy bien, BBC está entrando, Financial Times está haciendo gráficos muy buenos, Decide, a mí me encanta, lo siento, me encanta, me encantan, pero son pequeñas piezas para redes sociales, se están convirtiendo, al principio hacíamos gráficos de las redes sociales, pero realmente lo que estamos, de un tiempo acá, lo que estamos haciendo son gráficos en las redes sociales. Estamos publicando dentro de las redes sociales. Es nuestro nuevo dispositivo de salida. Y ahí estamos aplicando pequeñas animaciones, los GIF animados de antes, la iconografía, las pequeñas virtudes visuales estáticas de la edición impresa, las ponemos ahí. Utilizamos el tiempo, la rapidez, lo que habíamos aprendido.
la actualización, la corrección, estamos utilizándolo exactamente igual en redes sociales. ¿Vale? O sea que ahora mismo esas tendencias se está dando y se está combinando con esta otra. Es decir, la publicación en diferentes dispositivos y sobre todo el uso de redes sociales para llegar de una manera rápida en gráficos que muchas veces no son tan complejos como las visualizaciones de datos que los acompañan en otros dispositivos. Es decir, tú, Facebook, Twitter, pones un gráfico estático, pones una animación pequeña de un elemento que tú desarrollas con D3 y desarrollas con una gran visualización de datos en otro dispositivo, en laptop. ¿Vale? Y yo creo que con esto no doy más la tabarra. ¿Vale? Y ahora que estamos en Petit Comité, muchísimas preguntas, entiendo, ¿no? En confianza. Para abrir fuego. Sí, sí. Para abrir fuego, igual cuento una batalla que ya se puede decir. Hace 15 añitos más o menos, cuando creo yo pasaste tú por el mundo, no sé si estuviste 15 o 16 o... Más viejo, más viejo. Por ahí, por ahí. Yo me acuerdo que hicimos un encuentro digital con Francisco Umbral, y el hombre que escribía sus columnas en una Olivetti mítica, ¿no? Se plantó en un ordenador de esos que teníamos ahí en el periódico, y a mí me tocaba escribir las respuestas, porque él iba a dictar las preguntas. Se sentó al lado del ordenador, cogió el ratón, esa cosa que tu hijo ya no entiende, y lo que hizo fue levantarlo y decir, ¿esto cómo funciona? Así en el aire. ¿Tú ves que eso, que a nosotros nos reímos todos bastante luego después, Claro. ¿tú crees que eso va a pasar? Es decir, que dentro de poco igual, lo que estamos, dentro de unos lustros, o unas décadas, igual tienes que hacer algo para hologramas, Sí. algo tipo... Sí, ¿Lo ves venir eso sin, ya? Sin duda, por supuesto. Pero por el Era un mismo... adelantado de Umbral, quiero decir. Claro, un adelantado. Estaba viendo el en 3D ahí perfectamente. Es básico. O sea, ahora mismo estamos intentando entrar en VR y en vídeo, ¿vale? Con gráficos. Y lo estamos intentando, estamos haciendo pruebas y estamos mirando. O sea, que eso que está ahí dentro... Que está entre, pues, que eso que está ahí salga de ahí es cuestión de tiempo. Es básico. Y aparte, a mí lo que me... Por ejemplo, la anécdota de mi hijo es que, o sea, ese es el pequeño, pero el mayor sí lo entiende. Y la diferencia es un año, que es el lanzamiento del laptop, de la tableta. Es decir, por un año de diferencia hay una generación que no entiende el ratón. Por un año. O sea que sí, tiene que llegar eso y mucho más. Yo pienso, vamos, visto lo que hemos visto un poquito de arqueología de abuelos, de ver cosas antiguas, si te pones aquí, perdona, si te pones aquí, con el primer GIF aquí, y te dicen dónde estás, o aquí, y te dicen dónde estás ahora, ostras. ¿Eh? Claro, 10 megas gratis, por favor. Es decir, y no ha transcurrido tanto tiempo. O sea, que sí. Yo, vamos, espero que sí. Me encantaría. Y de hecho, lo que tendríamos que estar haciendo es, a ver, todo lo que estamos utilizando ahora, de qué manera va a aportar algo de coherencia en el mensaje informativo, de coherencia en el contenido, en la herramienta que nos venga a posteriori, en el interface, sin objeto, es decir, pero de qué manera. Es decir, cuando ocurra eso, ¿qué vamos a atacar con un GIF animado? O la secuencia narrativa, ¿vamos a utilizar la misma secuencia narrativa? Vamos a hacer, es decir, todo lo que hemos aprendido ahora, hay que saber si lo utilizamos y de qué manera lo utilizamos, porque seguramente sean las primeras herramientas que tengamos cuando tengamos que utilizarlo. Y aprender si eso va o no va. Bueno, sí. Siempre. Sí, Se busca la... Pero al final yo creo que estamos sujetos a los cambios que muchas veces en determinados casos te imponen. Bueno, ya aprovecho que tengo un micro. Claro. A mí me gustaría que nos contaras un poquito qué opinas, por ejemplo, tenemos el maravilloso mundo de dispositivos móviles, adaptaciones, Sí. response y toda esa parte gráfica que cada vez nos vuelve locos día a día, ¿no?
Y claro, ahora el señor Google llega, nos da un giro de tuerca, nos aprieta y nos lanza los AMPs y de repente vemos que tenemos que convertir nuestra web en una simple imagen Eso es. porque tiene que ser así. ¿Cómo lo ves o qué opinas Pues o qué reto crees al que nos final, va es que, a poner? lo acabas de decir, es un reto. O sea, te vuelvo otra vez a simplificar. Cuando este señor saca el iPad, se nos cae el mundo. iPad friendly, le decían. El friendly no tenía nada. Eran muchas las horas que había que dar para intentar meter un gráfico aquí, cuando ya habíamos avanzado muchísimo en el laptop. Pues es que esto es igual, es decir, te vuelve otra vez y dice, bueno, ahora tenemos que hacer una retrospección, Claro. un examen de conciencia, hacernos los deberes, qué podemos aplicar y si ahora nuestro parámetro es el desarrollador, es uno de los actores que es el desarrollador, que es Google, pues vale, muy bien, tú me pones este cerco, yo voy a correr en esa carrera. Y como ya he aprendido este tipo de trucos, voy a ir probando cada uno. A ver, 3D, ¿funciona? Sí, no. ¿Pesa? Sí, no. ¿Me lo penaliza? Sí, no. ¿Se ve? Sí, no. Vale, GIF animado, ¿qué pasa con esto? Tal, tal. ¿Cómo se le puede dar la vuelta? ¿Cómo? Ahora, ¿qué pasa? Que tiene que ser responsive. Joder, no, responsive no, ahora se me va todo. O a lo mejor tengo que utilizar menos contenido de texto y tirar al contenido de texto básico que aprendimos con los GIF y que ahora se están utilizando. Es decir, vas aplicando recursos que vas aprendiendo en ese tipo de situaciones. Pienso, de verdad, lo que está claro es que cualquier avance tecnológico es un avance y no un retroceso. Entonces, todo lo que hemos aprendido vamos probándolo en el siguiente. Vamos saltando, y es un quebradero de cabeza y a veces cansa. Pero cuando funciona, creo que el resultado, porque al final si lo haces pensando en el dispositivo de salida y en el usuario, lo que recibe el usuario es lo que realmente él quiere recibir y no lo otro. Entonces, no va a ser fácil. Es un gran reto, ¿eh? Es un gran reto claro en sí. una resolución de 5 pulgadas. Y luego las resoluciones. Que ahora vamos a 72 y ahora vamos otra vez como si estuviéramos imprimiendo. Sí. Y además pasamos del dispositivo móvil más pequeño a utilizar pantallas todos en casa o en el trabajo de 30 pulgadas que trabajamos a gusto. Eso es. Y después está la economía de recursos que decir, oye, no, mira, una imagen que sirva para todos. Es que le estás largando a una cosa así un póster de imagen que después se transforme en vídeo HD. O sea, vámonos. Pero bueno, son retos, o sea, son oportunidades. Apasionante. Me alegro que te... No, yo creo que estamos como en dos polos opuestos. Tú planteas un mundo de posibilidades maravillosas que yo creo que cada vez está más alejado de los medios normales, ¿no? O sea, hay datos terribles, ¿no? O sea, en España los dos diarios que tienen mejores departamentos gráficos son La Vanguardia y El Correo, y los dos tienen 3 personas en infografía. El mayor diario de Argentina, La Nación, tiene a 4 personas en el área de infografía. Trabajamos hace unos años con el segundo mayor diario de la India, por ejemplo, que tira 3,5 millones de ejemplares, no tiene a nadie en infografía. Yo creo que no es que vayáis demasiado rápido, ¿no? Yo creo que los medios no están en este mundo todavía, ¿no? De hecho, tengo la sensación de que toda la infografía multimedia, interactiva, de la cual se habló pues, hace unos pocos años como que era el gran futuro, se ha quedado. Incluso hoy lees el Washington Post, lees el New York Times, lees el resultado del Supermartes hoy en esos dos diarios, y la infografía interactiva se convierte en una superposición de pantallas, ¿no? O sea, no hay movimiento, es un gráfico que le das a un botón, sale otro gráfico, le das a un botón, sale otro gráfico, ¿no? Incluso el Guardian cada vez hace más ese tipo, ¿no? ¿No tienes la sensación de que la apuesta se está yendo mucho más al vídeo que a la infografía, al menos en los medios? Y luego también que lo más arriesgado que están haciendo los medios, como por ejemplo Le Monde, es el vídeo animado, que incluye infografía dentro. Sí. Entonces, me da la impresión de que todo vuestro trabajo tiene mucha más repercusión en empresas ajenas a los medios convencionales que a los propios medios de comunicación, ¿no? Es posible, pero también es posible que sea parte de un resfriado de los medios. Perdón por la expresión, pero es verdad que ellos están tirando al vídeo.
Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en El País y en El País hay un gran desarrollo de vídeo y estamos intentando publicar gráficos para vídeo y participar con los vídeos, con gráficos, en la medida de lo que se pueda. Y no se están haciendo en motion graphics como se están haciendo en otras plataformas, que no son medios, pero que entiendo que es natura que esto se vaya a hacer en breve. Es decir, vamos a hacer motion graphics para ese tipo de dispositivos, porque es una forma de consumo visual en el que tú el mensaje lo puedes trasladar de una manera bastante eficiente, ¿no? bastante eficaz. Pero claro, si lo ves desde la óptica de esos departamentos de gráficos, de tradicionales, ni siquiera tradicionales, porque tradicionales no, departamentos de gráficos que se basaban en la virtud del análisis de la información y en la virtud del poder gráfico visual importante, pues claro, ves dos velocidades ves dos mundos diferentes, como efectivamente son dos mundos aparte. Y entonces, ¿cuál se queda en el medio? Por el medio dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con un mundo o incorporo otro? Incluso ahora el gran boom en las redacciones, que es el periodismo de datos, tan famoso, lo que está contribuyendo es a no hacer gráficos interactivos, sino hacer pantallazos tras pantallazos, ¿no? Porque el aplicar interactividad al periodismo de datos implica un gran desarrollo. Necesitas gente de desarrollo que te implique, mira, pero yo quiero que los datos se accedan de esta manera, 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 y que se puedan seleccionar y que se puedan segmentar y que yo pueda jugar con esos datos. Eso es crear una aplicación. Y ese desarrollo, si tú le dices a un medio de comunicación, crea una aplicación, te dicen, no, yo no puedo crear una aplicación. Una empresa externa sí me crea una aplicación. Un organismo X con pasta sí me crea una aplicación. Entonces me crea un interactivo. Ahora en los medios se intenta hacer, en la medida de lo que pueden, ese interactivo y si no recurrir a software que se está desarrollando para hacerlo. Entonces aplicar un poco de interactividad, pero es un poco. Pero es verdad que se pierde la inocencia del principio, la frescura de decir, ahora vamos a hacer que esto se mueva, vamos a hacer que esto sea interactivo, vamos a hacer que esto sea divertido. Y se pierde un poco ese tipo de diversión en lo que es el tratamiento, en la proyección. Yendo al hilo de lo que plantea Miguel Ángel, ¿no crees, y tú lo que ves por dentro, que esto al final es tan reduccionista como un asunto de costes? Y me explico. Los medios se apuntan a la moda del vídeo, los medios tradicionales, cabeceras tradicionales, sí. Vamos a ver cabeceras tradicionales, porque es mucho más barato, tal y como producen ellos el vídeo. ¿Vale? Vale. Tal y como producen ellos el vídeo propio. Sin embargo, otros actores que también cada vez están más presentes en la comunicación directa con los usuarios, que tienen más dinero, no pasan por ese proceso de construir una cabecera, sino que se dan el salto y ahora vemos formatos gráficos mucho más desarrollados en formatos publicitarios, en otro tipo de historias, catálogos, que no tienen tanto que ver como la prensa tradicional, ¿no? O sea, porque yo tengo la sensación de lo que le está pasando a las grandes cabeceras es que por ahorrarse dinero, tal cual, hacen un vídeo que no es ni tan malo como los de YouTube, ni tan bueno como los que hace una productora buena para televisión o para cine. Y al final este tipo de formato se va desplazando cada vez más a otro tipo de emisores. Porque va a haber mucho de coste ahí. Chema, yo en costes no sabría decirte lo que cuesta, cuesta vídeo. No, hacer una historia de estas, sois un montón de gente trabajando. O sea, sí, bueno, pero te voy a decir una cosa. Esto, por ejemplo, yo recuerdo las Olimpiadas en Londres y tal, eran estudiantes de Arts que venían y hacían los modelos en 3D. O sea, es decir, que tú puedes engordar los equipos en función de tus posibilidades y adelgazarlos para un proyecto. Gráficos para vídeo, pues ahora mismo se están haciendo pequeñas piezas, o sea, lo que es gráficos para vídeo, pequeñas piezas, pero es verdad que necesita una postproducción, eso ya es pasta. Y luego una postproducción puede ser buena o mala. Pero es que no hay regular, o es buena, o es mala porque canta. Entonces, sí. Yo creo lo mismo que tú, que hay una parte que es importante, y luego creo que hay otra que es muy importante, es la rapidez. O sea, en un medio que quiera lanzar una noticia o que realmente quiera hacer una parte gráfica, claro, si lo quieres tratar digitalmente muy bien y hacer una infografía y hacer algo realmente serio, o un vídeo de calidad, claro, eso se tarda tiempo, no es como lo hace y ya está. Entonces, al final creo que hay un factor de tiempo también que creo que es importante. Hombre, hay que planificar muy bien, es decir, a mí no me puede decir va a venir un eclipse y hazme un gráfico para meter un vídeo porque es mañana. No, mira, no me vale.
Y el terremoto, yo sé que la escala Richter, la Mercalli y tal, te lo tengo que tener preparado hace muchísimo tiempo, y esto cuando me toque a mí hacer el terremoto, yo toco la partitura, pero no compongo. Te quiero decir, yo cojo y te pongo el elemento. Es decir, lo que sí falta, como en todos los medios, es planificación. Porque en los medios muchas veces las planificaciones son, como lo compara con otra empresa, las planificaciones son muy diferentes. Y muchas veces pecamos de no planificar muy bien proyectos que efectivamente se hacen fuera de los medios, por lo tanto tienen planificaciones de fuera de medios y los traes aquí y le pones la planificación o la previsión del medio. Dice, no, usted, las Olimpiadas se empiezan a trabajar 2 años antes. ¿Por qué? Porque hay una producción de vídeo en 3D o porque hay una producción de vídeo mover, no 2 meses antes. Ese tipo de cosas. Entonces, no solamente el coste, o sea, que puede ser el coste que lo desconozco porque no manejo esos números. Pero teniendo en cuenta lo que cuesta hacer un vídeo en condiciones y lo que cuesta hacer un gráfico en condiciones, a lo mejor lo que falta es la planificación. Y una hoja de trabajo que diga, mira, perdóname, es que tú este año vas a hacer 3 piezas buenas. Que cuesta esto, en tiempo y en dinero. Bueno, en dinero a fin de cuentas, pero en tiempo y en dinero. Claro, y por eso que esa mentalidad en medio no se estila. Yo tengo una pregunta un poco en la misma línea, bueno, muchas gracias, es muy interesante, que tiene que ver con la cuestión de la velocidad y con otras oportunidades de negocio. Mencionabas el ejemplo de Pictoline. Sí, Me parece súper me gusta mucho. Sí, a mí lo que me parece súper interesante es ver cómo de pronto uno puede comprender cosas de una forma mucho más fácil que la que suponía, ¿no? Yo me planteo, por ejemplo, frente a la cuestión de la velocidad y la inmediatez en los medios, si todo este trabajo que es tan valioso y en un punto determinado podría ser atemporal, podría tener una aplicación muy buena en educación, por ejemplo. La tiene. Y si nos puedes hablar de algún caso que conozcas. Sí, mira, por ejemplo, la idea de monetizar o incluso de hacer marca con temas atemporales y sobre todo con temas de educación, lo hacíamos muchísimo, por ejemplo, con las elecciones, con las Olimpiadas. Es decir, cuando estábamos, por ejemplo, en Londres, en las Olimpiadas de Londres, ¿no? en The Sunday Times, cuando planificábamos un año antes los gráficos de las Olimpiadas, lo que hacíamos era una monetización de esos gráficos, es decir, en función de o sea, qué tipo de marcas, brands había alrededor de ese deporte en concreto, y eso eran posibles clientes comerciales, o sea, posibles targets comerciales del departamento comercial. Pero lo que hacíamos era, una vez pasados las Olimpiadas, por ejemplo, si tú vas a explicar los deportes, lo haces de una manera que sea, le haces una segunda versión que es sin las Olimpiadas, y tú explicas ese deporte. Y ese deporte va para las universidades o para los sitios de enseñanza deportiva, que puede ir de manera de pago, puede ir de manera educativa o de manera gratis, o sea, gratis, pero lo que estás haciendo es promocionando tu marca en el tiempo. Entonces tú le sacas un rédito, si no es económico, es de marca, a tu trabajo que ya ha sido publicado y que ya ha sido pagado. Si tú vas a explicar, hay una cosa que se llama un gráfico frío que le llamamos nosotros de nevera, y es que tú en una catástrofe natural o un accidente aéreo no te puede coger desprevenido. O sea, tú una caja negra, tú tienes un gráfico explicando una caja negra sin ninguna referencia geográfica a nada. Tú cómo funcionan las autopistas de aviación o las áreas de control aéreo, pues tú las haces por primera vez cuando se te estrella un avión en Suiza con X niños. Lo haces y cuando lo terminas le quitas todas las referencias geográficas y temporales y creas un gráfico explicando únicamente las áreas de control aéreo. Terremotos igual, volcanes, el Niño, ciclones, cualquier tipo de evento. Todo ese tipo de gráficos que tú dices, esto si yo tuviera que enseñarle en un colegio o en una universidad, lo utilizaría. Entonces lo que hacemos es que de esos gráficos después se guarda una segunda versión fría que puede ser monetizada. Es decir, si para las Paralimpiadas todos los elementos que utilizan los atletas paralímpicos son de marca, o las Olimpiadas todos los elementos que utilizan son de marca, una vez que ha terminado se manda a los sponsors sin referencia a Olimpiadas. Así es como se utiliza una silla de ruedas en fencing. ¿O qué es lo que tiene una silla de ruedas en fencing que no tiene una silla de ruedas de
baloncesto. Es decir, se utiliza cada elemento que son fríos, que son de nevera, se pueden utilizar después. Nosotros nos han pedido gráficos de cómo se hacían, perdón, para explicar en universidades de deportes, de sanidad, de operaciones, con marcapasos, la diálisis, cualquier tipo de cosa. Un dializador, Baxter, no sé qué, tal, una crisis. Pero después lo sacas y utilizas el dializador. Esto, así funciona el dializador. Tarde o temprano vendrá alguien y te dirá, oye, ¿puedo utilizar? Pues esto, en función, según la empresa, cuesta tanto, o utilízalo, pero menciona de dónde viene. Es decir, tiene un potencial brutal, sobre todo para educación, tiene un potencial impresionante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vamos a posteriori. Pero si lo tienes pensado desde un principio, tienes un baúl muy grande. Vale, gracias. ¿Cuestiones? ¿Más preguntillas? ¿No? ¿No os interesa nada más? Bueno, pues entonces, yo espero no haberos aburrido mucho. Vale. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos felicitamos por haber tenido la oportunidad de asistir a esta clase particular. Y nunca mejor dicho, clase particular extendida gracias al streaming. Y sí que me gustaría tener un detalle con nuestro invitado Rafael, que cuando visitábamos el museo antes se ha fijado en la imagen de Europa en forma de reina, que le ha gustado muchísimo. No me lo puedo creer. Y así la puede recordar siempre. Por Dios, muchísimas gracias. Y para que no sea una cosa solamente occidental, tendrás también Asia en forma de Pegaso para que recuerdes siempre este museo. Bueno. Esto es una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Qué una chulada, ¿eh? Voy a ser la envidia de alguien. Dentro tienes nuestro boletín de la editorial y del museo, en el que desarrollamos esa noticia que os comentaba al inicio del facsímil del Voynich. Y sí, comentaros también que en la revista Quo, que es de las más vendidas en España, de este mes de marzo, sale un reportaje de 6 páginas hablando de este museo, de su proyecto editorial. Muchísimas gracias a todos. Os dejo con Leandro, que seguramente os quiera dar alguna indicación sobre iRedes. Poco puedo decir yo, que mañana a las 10:30 nos vemos todos en el foro en Evolución, ¿no? O sea que 10:30 empiezan las inscripciones y los que quieren la acreditación, porque son más puntuales, a las 11. Bien, gracias a todos.